La paz sea sobre todos vosotros. Hoy vamos a hablar sobre cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo. En un principio parece algo obvio. Creyente es el que cree en Dios y incrédulo el que niega o rechaza que exista un Dios o reniega de él en algunos casos. Pero desde un punto de vista coránico se entiende que creyente es aquel que cumple con los preceptos de Dios, cumple con las leyes reveladas. E incrédulo es aquel que las rechaza o incluso aquel que no las cumple. Puede ser que por un lado las acepte, pero si no las cumple es incrédulo. Vamos a profundizar un poquito en el asunto. Creer que existe Dios, hasta el diablo cree. Así nos lo muestra el Sagrado Corán. Todo el mundo en su interior sabe de la existencia de Dios. ¿Qué es lo que no acepta el incrédulo? El llevar su vida, conducirse según los preceptos revelados. Eso es lo que no acepta. Eso es lo que precisamente Iblis o el maligno hace. Desobedecer a su Señor cuando le ordena someterse a Adán. ¿Qué dice Iblis? No, yo no me someto. Rechaza la orden de Dios. Y ahí es cuando se convierte en maldito. Las fuerzas malignas o el demonio cree en Dios. De hecho, hay un versículo del Corán en el que el demonio, cuando ya todo ha acabado, es decir, en la otra vida, da una pequeña charla y allí dice a las gentes que él era creyente, que él simplemente se dedicaba a llamar a las gentes y provocar con su voz, con su susurro, el que las personas renegasen de Dios, que se dejasen llevar por sus pasiones. Eso es lo que dice en el día del juicio el demonio. Esta es la diferencia, según el Sagrado Corán, que existe entre un creyente y un incrédulo. Es cierto también que hay otra importante, que es la creencia o el aceptar que hay vida después de este mundo, cuando todo se acabe, cuando nos llega la muerte, que después hay otra vida. Esta es otra de las diferencias fundamentales entre el creyente y el incrédulo. Unos aceptan y cumplen con los preceptos divinos, otros no. Unos creen que hay otra vida, los otros no creen en eso. Por tanto, y ya para acabar, no tenemos que ser tan ignorantes de pensar que porque hayamos nacido musulmanes o creyentes ya tenemos el paraíso asegurado. El paraíso, como nos dice tantas veces el Corán, se consigue a través del esfuerzo, a través de las acciones, no simplemente por creer, no por haber nacido en Marruecos o en Argelia te vas a ir al paraíso. Necesitas cumplir con los preceptos que Dios ha revelado. Si no vas por ese camino, eres un incrédulo. Hasta que vuelvas, te puedes considerar un incrédulo. Venga, un fuerte abrazo y bendiciones.